Hola chicos, ¿cómo están? Hoy estamos en el tercer día de actividad de esta semana 35. El día de hoy desarrollaremos el área de matemática. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? El día de hoy resolverás problemas que implican estimar el tiempo utilizando años, décadas y siglos como unidades de medida para ir conociendo lo acontecido durante los años transcurridos después de la independencia del Perú. Muy bien, por eso la actividad del día de hoy es estimamos la duración de los hechos en décadas y siglos. ¿Y cuál será la meta del día de hoy? A ver, vamos a conocer. Resolver problemas que implican estimar el tiempo utilizando años, décadas y siglos como unidades de medida. Esa es la meta del día de hoy. ¿Qué esperamos que logres con esta actividad? Representar diversas fechas en una recta numérica. Elegir y resolver la operación que permite responder la pregunta del problema. Explicar por qué elegiste la operación que permite responder la pregunta del problema y explicar la relación entre años, décadas y siglos. Muy bien, entonces eso es lo que tienes que lograr el día de hoy. Y para ello te proponemos el siguiente problema. Vamos a ver de qué trata. Bianca es una estudiante de quinto grado y ha estado investigando que César Vallejo fue un poeta y escritor peruano reconocido a nivel mundial. Nació en La Libertad el 16 de marzo de 1892, mire el año que nació, y falleció el 15 de abril de 1938 en París, Francia. Ella desea saber cuántos años vivió César Vallejo. O sea, cuánto tiempo estuvo vivo, pues, ¿no? Y cuántos años han transcurrido desde el nacimiento de César Vallejo hasta la fecha, o sea, es decir, hasta el día de hoy. Expresan las respuestas utilizando años, décadas, siglos, comunidades de medida. Muy bien, entonces, ese es el problema. Tienes que leerlo para que lo puedas comprender. ¿De qué me está tratando? Que una niña ha investigado, ¿no? De César Vallejo. Y ella quiere saber cuántos años ha vivido. Pero sí nos dan datos, mira, que nació el 16 de marzo de 1892 y murió el 1938. Esos son los datos que nos dan. Entonces, ella quiere descubrir, quiere dar respuesta a estas dos preguntas, pero también las tiene que expresar sus respuestas utilizando años, décadas y siglos. Muy bien, ahora vas a responder una pregunta. ¿Qué nos pide resolver el problema? Las dos interrogantes, ¿no? Que te plantean el problema, entonces eso es lo que tienes que buscar dar respuesta. Para empezar, resolvemos el problema. Primero, primer paso, dice, representa los datos del problema en una recta numérica de la siguiente manera. A ver, aquí está. Esta es la recta numérica. ¿Y cuáles son los datos del problema? Estos son los datos de su año de nacimiento y el año que falleció. Y vas a representar entonces esos datos en la recta numérica. A ver, año de nacimiento, que fue 1892. Voy a buscar dónde está 1892. Bueno, vemos que está acá en 1880, 1890. Entonces, ¿dónde estaría el nacimiento de César Vallejo? Aquí, ¿no? Año de nacimiento, 1892. Porque acá está 90, entonces 1, 2, por acá se colocaría. El otro dato, 15 de abril de 1938, el año de su fallecimiento. ¿Dónde estará? Voy a ubicarlo. 1930 y en 1940. Entre estos años está el año de fallecimiento de César Vallejo, que es 1938. Listo. Pero ¿qué más tengo que ubicar? El año actual. Recuerda que te pide también uno de los datos. Entonces, ¿cuál será el año actual? 2020. Muy bien. Entonces, ya representaste estos datos en la recta numérica. Recuerda que tú también lo vas a tener que hacer. Segundo paso, realiza marcas en la recta numérica cada 10 años. A ver, vas a realizar marcas en esta recta numérica, pero cada 10 años. Ya tienes los datos ubicados, ¿sí? Cada 10 años a partir de la fecha de nacimiento de César Vallejo. Así te dice, a ver, ¿cómo? Aquí, ¿dónde está el nacimiento de César Vallejo? En 1892. Entonces, tienes que marcar y marcando en la recta numérica cada 10 años, como te indica acá. Entonces, 1892 más 10 años será 1902. Luego,
será 1912, 10 años, te está pidiendo cada 10 años. Luego, otros 10 años será 1922. Otros 10 años será 1932. Otros 10 años será 1942. Otros 10 años será 1952. Otros 10 años será 1962. Tiene que pasar otros 10 años, será 1972. Otros 10 años va a ser 1982. Y seguimos, a ver, 10 años más, ¿cuánto será? 1992. 10 años más será 2002. Estamos aumentando 10 años. O sea, nos dice que marques en la recta numérica cada 10 años a partir de la fecha de nacimiento de César Vallejo. Seguimos, nos quedamos en 2002. Será, cada 10 años será 2012. Y último 10 años será 2022. Muy bien, entonces ya ubicaste cada 10 años. Tercer paso. ¿Qué te pide el tercer paso? Completa la siguiente secuencia de años tomando como referencia la actividad anterior. A ver, vas a completar esta secuencia, ¿cierto? Pero tomando en cuenta que la actividad anterior, que ha sido completando de 10 en 10, cada 10 años, ¿cierto? Entonces vamos a completar. 1892, ¿qué es? Nacimiento de César Vallejo, porque a partir de acá íbamos a ir aumentando, ¿cierto? 1902, 1912, otros 10 años será 1922, lo que hemos estado colocando en la recta numérica anterior. Muy bien, entonces ya completaste esta secuencia a partir de la actividad anterior, ¿no? Del segundo paso. Ahora, ¿qué te pide? Recuerda, dice acá, 10 años hacen una década. Es decir, si pasa 10 años es una década. 10 décadas hacen un ciclo. 100 años hacen un siglo. Entonces, este dato ténganlo presente porque tenemos que tener acuerdo a ello porque en el problema te dice expresa en décadas, en años y en siglos. Entonces, tengamos presente esta información. ¿Qué nos pide acá? Responde preguntas. ¿Cuántos años pasaron desde 1892 hasta 1902? ¿Cuántos años pasaron? Pasaron 10 años y 10 años será una década, ¿no? Pero dice, ¿cómo sabes que ha pasado 10 años? ¿Qué has tenido que hacer? Claro, le has tenido que sumar 10 años. ¿Qué hiciste? Restaste para saber cuántos años habían pasado. ¿Cómo sabes entonces? Tuve que hacer la resta para poder saber el tiempo de año que había pasado. Siguiente pregunta. ¿Cuántos años pasaron desde 1902 hasta 1912? A ver, ¿cuántos años habrán pasado? Han pasado 10 años. ¿Cómo lo supe? Tuve que restar, ¿no? Para saber cuántos años había pasado. Muy bien, entonces tienes que explicar tú cómo sabes. Cuarto paso. Elige y resuelve la operación que permiten dar respuestas a cada una de las preguntas del problema. A ver, ¿cuál era la primera pregunta? ¿Cuántos años vivió César Vallejo? A ver, y te dan estas operaciones. Primero, quieres saber cuántos años ha vivido, ¿no? Entonces, para yo saber los años que he vivido, tengo que saber cuándo nació y cuándo murió. Entonces, vamos a ubicar dónde está el año que nació y el año que vivió. Muy bien, creo que es acá, ¿no? Claro, el año que nació y el año que nació y el año que murió. Entonces, ¿qué operación voy a hacer para saber cuántos años ha vivido? Voy a tener que restar, porque quiero saber cuántos años ha pasado ahí. Entonces, hago la operación, ¿cierto? ¿Cuánto me saldrá? 46. Entonces, ¿cuántos años vivió César Vallejo? 46 años. Yo quería saber cuántos años había pasado. Entonces, vivió 46 años. Ahora te pregunta, ¿cuántos años han transcurrido desde el nacimiento de César Vallejo hasta la fecha? Tengo el dato que ha nacido en 1892, pero te pide cuánto tiempo ha pasado hasta la fecha. ¿Y cuándo es la fecha de ahora? 2020, ¿cierto? Entonces, ¿qué operación utilizaré? A ver, ¿esa de acá? No, ¿por qué no? Porque aquí te dice el nacimiento y año de fallecimiento. Y tú quieres saber desde el nacimiento hasta ahora, ¿no? A ver, 2020, 1892. Ah, claro, mi el año de nacimiento. ¿Puede ser esto?
No, porque acá te dice el año de su fallecimiento y te pide la pregunta, ¿cuántos años han transcurrido desde el nacimiento? Entonces voy a utilizar esta operación, ¿cierto? Pues una resta porque quiero saber cuánto tiempo ha pasado. Y me va a salir 128 años. Mira, ya tengo la respuesta a estas dos preguntas. Finalmente, responde las preguntas del problema. Pero ten en cuenta esto. Dentro de algunas unidades de medida de tiempo tenemos la década que equivale a 10 años, ¿cierto? El siglo que equivale a 10 décadas, o sea, juntan 10 décadas y forman un siglo. El siglo que equivale a 100 años. Tengamos presente esto, es muy importante. Ahora sí, respondamos la pregunta. ¿Cuántos años vivió César Vallejo? César Vallejo vivió, ¿recuerdas la operación anterior? 46 años. Es decir, ¿cuántas décadas? Mira, 46, 40, ¿cuántas décadas? Una década sea 10 años, ¿cierto? Entonces acá hay 40. Entonces, ¿cuántas décadas? 4 décadas y te sobra 6 años y 6 años. Está expresado en décadas y años tal como te pide el problema. Ahora, esa es la primera respuesta a esta pregunta. Siguiente pregunta. ¿Cuántos años han transcurrido desde el nacimiento de César Vallejo hasta la fecha? A ver, desde el nacimiento de César Vallejo hasta la actualidad, es decir, 2020, han transcurrido, ya habías dado respuesta, ¿no? 128 años. ¿Pero qué te pide? Que lo expreses en siglos, décadas y años. Aquí sí puedes tener siglos, ¿no? Porque un siglo es 100 años y acá hay 128. Entonces, ¿cuántos siglos hay acá? Un siglo que representa el 100, ¿no? Un siglo, décadas, que será el 10. ¿Cuántas décadas hay? 2 décadas y 8 años. Muy bien. Y ya representaste como te pide el problema que expreses en décadas, en siglos y en años. Muy bien, entonces ya diste respuesta al problema, al primer problema planteado. Ahora resolverás el siguiente problema. Dice acá, Bianca también investigó que Edwin Vázquez Kahn fue un destacado deportista, ella está estudiando, no está investigando, y ganó una medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres de 1948 en la especialidad de pistola libre a 50 metros. Él nació, mira, ¿cuándo dice que nació? El 28 de julio de 1922 en Lima. Y falleció también en Lima el 9 de marzo de 1993. Ella desea saber cuántos años vivió Edwin Vázquez Kahn. Dice que lo expresa la respuesta utilizando años, décadas y siglos como unidades de medida. Entonces, guiándote del primer problema, vas a dar respuesta a este problema. Luego, vas a resolver 2 páginas del cuaderno de trabajo. El cuaderno de trabajo de matemáticas, la página 79 y la página 80. Muy bien, entonces, al terminar su actividad, se van a reunir en familia. ¿Qué te dice acá? Explícales en qué consisten los problemas propuestos y cómo lo resolviste. Vas a explicarle a tu familia. Y comenta con tus familiares que para medir el tiempo podemos utilizar diversas unidades de medida, como por ejemplo los años, las décadas y los siglos. Y que estas unidades se relacionan entre ellas así. A ver, ¿cómo se relacionan? La década que equivale a 10 años. Por ejemplo, desde el año en que nació César Vallejo, 1892, hasta el año 1902, hay 10 años, es decir, una década. El siglo que equivale a 10 décadas, por ejemplo, desde el año que nació César Vallejo, 1892, hasta el año 1992, hay 10 décadas, es decir, un siglo. El siglo que equivale a 100 años, por ejemplo, desde el año que nació César Vallejo hasta el año de 1992, hay 100 años, es decir, un siglo. Muy bien. Es importante que conozcas lo acontecido en nuestro país en relación al arte, la literatura y el deporte.
para valorar lo que hemos vivido ahora que estamos próximos a cumplir 200 años de habernos independizado. Mira, no es el cumpleaños, es 200 años de habernos independizado. Acontecimientos que denominamos bicentenario, es decir, esos 200 años de independencia, de independización, se le llama bicentenario. Claro, ya hemos ido conociendo, ¿no? Muy bien, entonces eso es todo lo correspondiente al día de hoy. Muchas gracias.